Bueno, nos acompaña María Carolina Uzcategui, presidente de Concecomercio. Es importante, ¿no? Porque estamos en el abrebocas, María Carolina, en la apertura de este año. Y si uno hace la traslación de cómo conversamos nosotros la última vez antes de culminar 2018 y descorremos las cortinas de este 2019, nos encontramos que la situación sigue siendo crítica y en algunos momentos hasta peor. ¿Qué está pasando? Bueno, yo diría que inclusive, de nuevo un placer estar aquí contigo, con ustedes. Yo diría que inclusive nos quedamos cortos con cualquier apreciación que se pudo haber hecho a finales del año pasado. De hecho, yo tuve la oportunidad a final de año de reunirme con una cámara afiliada nuestra y hacíamos una estimación de cuánto pudiera llegar el paralelo en enero y yo decía, bueno, en el peor de los casos puede que lleguemos a 1.500 y mira dónde vamos. Incluso sorprende de manera significativa la devaluación que se le ha hecho oficialmente a la moneda, donde si tú comparas que en agosto se anuncia una reconversión monetaria con una tasa de cambio de 60 bolívares por dólar oficial y ya esta semana llegamos a 1.300 bolívares por dólar. Es algo realmente insólito. Es más, ha tenido una carrera más acelerada que incluso casi que el paralelo. Que por cierto, fíjate tú que hay un detalle, ¿no? Ya se conoce, lo que pasa es que la trapisonda política y esta semana que ha transcurrido de una particular manera, como ya conocemos, ha hecho de repente colocar en un plano secundario una decisión que tomó el Banco Central. Sencillamente derogó la decisión que había tomado a comienzos de mes sobre el encaje legal de la banca, que no corrige el problema de fondo, porque también el encaje sigue siendo constreñido, restringido, pero el que haya desmontado lo que algunos calificaron de disparate del 60% del encaje, mira lo que ocurre, ¿no? Sí, mira, porque pareciera que es por ensayo y error, o sea, pareciera que no terminan de comprender cuáles son las decisiones, y decía, le escuchaba en alguna ocasión un economista, que si quienes manejan las políticas económicas se dieran cuenta de lo popular que pudiera llegar a ser un programa realmente de ajuste que hiciera una transformación real de la economía y que lograra ese cambio necesario en el país, porque la gente en el fondo comprende que un último apretón de cinturón para ir hacia mejor es lo que nos conviene en este momento, pero lamentablemente el populismo, yo no sé si ¿Qué llamarlo. será? ¿No querer dar marcha atrás? Sí, el no querer, como en algunos casos hemos escuchado el tema del control de cambio, que dicen, no, es que esto es una cuestión política. No, aquí no es el momento de tomar decisiones. Esa afirmación, pero del momento, de la circunstancia económica impresionante. Exactamente. Entonces, bueno, hay una realidad. La realidad es que incluso el señor Maduro en la informe que presentaba a comienzos de año hablaba de que importábamos 44.000 millones de dólares en el 2015 y apenas el año pasado 4.000 millones. Que el sector privado, no sé si leíste un artículo de Víctor Salmerón que hablaba de que el sector privado en el 2015 importaba 22.000 millones de dólares y el año pasado apenas 2.000 millones, que fueron apenas 180 millones de dólares los que se subastaron en DICOM. Y cuando tú ves todas aquellas cifras te das cuenta que en menos de 3 años hemos reducido la cantidad de importaciones en un 90%. Y si a eso le sumamos lo que nos dice FedeAgro, que es los pronósticos, o los pronósticos no, las realidades de la utilización del campo en Venezuela, que está en una disminución de cerca del 80%. Con industria, escuchas a Juan Pablo Olalquiaga cuando dicen que las empresas están entre un 15 y 20% de su capacidad instalada, comprendes por qué la economía del país se ha reducido en apenas 3 años en más de la mitad de lo que era en el 2020. Claro. Y a ello le sumas, adicionalmente, que ha caído de manera considerable la renta petrolera, ni siquiera puedes sustituir, si tú quisieras convertir al sector privado en un espacio exiguo y casi que inexistente, y lo vas a sustituir con el monopolio estatal eficiente, que eso por lo general no ocurre, pero es que ni siquiera eso, porque no tienes plata. No, es que el Estado ha cerrado las dos fuentes principales de ingresos. La industria petrolera la ha destruido de tal manera que, bueno, la producción petrolera en Venezuela hoy en día está por el suelo. Ya muchos especialistas estiman que estamos por debajo del 1.000.000 de barriles diarios, y
la recaudación tributaria, porque al tener esta caída tan abrupta en la economía, en todo el proceso económico del país, pues, por supuesto la recaudación tributaria, por mucho que eleven los porcentajes, por mucho que... Claro, que, pero si que tienes hagan- menos empresas, y ¿qué si van a tienen hacer? menos ventas, es imposible que Y haya el sector recaudación. privado es el que sostiene fundamentalmente al margen del aporte de la renta petrolera, pero es que le dan un soporte fundamental Claro, y es que a la la gente, tributación. ¿cómo vamos a tener una economía fluida si la gente no tiene capacidad de compra? Si la hiperinflación le ha destruido toda la capacidad de compra y digo, y fundamentalmente quienes están en el manejo de las políticas económicas han destruido lo que es la confianza en nuestra moneda nacional. Mira, un proveedor nuestro de mi empresa llegó esta semana pasada y nos dijo, por favor, solo acepto que me compren en moneda dura, o sea, bien pesos porque estamos cerca de la frontera Sí. con Colombia, o bolívar, Buen o dólar. dólares, perdón, porque simplemente cuando recibo el pago y me volteo a llamar al proveedor ya no me alcanza el dinero. Claro. Ahora, por cierto, hay un proceso sostenido, guste o no, de dolarización de la economía venezolana. Está llegando dólares, aparecen los dólares, pero se está dolarizando, pero también con un factor especulativo en cuanto a la inflación. Es decir, que muchos están aprovechando la circunstancia también para sencillamente dolarizar la inflación. Es que yo no llamo eso especular, porque cuando tú tienes una incertidumbre absoluta sobre qué es lo que va a pasar mañana, y hasta algunos hablan de que tenemos inflación en dólares, ¿verdad? ¿Cómo te aseguras tú de que lo que recibes hoy te va a alcanzar realmente para Sí, lo que responder pasa, María inventario? Carolina, es que mucha gente contrasta. Por ejemplo, va a comprar determinado producto X o va hacia un determinado servicio. Entonces contrasta con los portales internacionales y se pregunta, bueno, ¿y por qué en Estados Unidos esto vale menos de cómo me lo están vendiendo a mí? Pregunto, allá hay la misma regulación tributaria que hay aquí, allá hay los mismos aumentos salariales cada 2 meses que hay aquí, allá hay la misma situación de inseguridad jurídica y personal que obliga a muchos empresarios a pagar hasta vacunas como la hay aquí. O sea, también hay que tomar en cuenta nuestra realidad que es totalmente, y nuestras estructuras de costos son totalmente diferentes a las de cualquier país. Sí, estamos en otra dinámica muy distinta. Bueno, hacemos una pausa, María Carolina. Enseguida retornaremos con María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Bien, seguimos con María Carolina Uzcategui, presidente de Concecomercio. Ahora, el sector comercio, María Carolina. Sé que como están en la apertura del año, no es posible hacer una evaluación. Sí, un poco lo que fue el año 2018, que tú lo visualizabas aquí mismo hace algunas semanas atrás en el programa. Ahora, ¿cuándo podrá tenerse una idea clara de cómo despierta el 2019 el sector de comercio y servicios? Mira, yo creo que enero es un mes, perdón, el que tradicionalmente los comerciantes, luego de un diciembre a nivel mundial, no solo aquí en Venezuela, en el que había una actividad inusual, diferente, la que te permitía recapitalizar y todo esto, enero se tomaba como el mes de las remodelaciones, las vacaciones colectivas, etc., para el sector comercio en particular. Y sobre todo porque la industria, nuestros proveedores principales, despertaban a mediados de enero, o sea que teníamos, digamos, tomábamos todo el mes de enero para reponer muchas cosas. Pero este enero es diferente. Este enero no solamente no hubo actividad inusual. No hay reposición de No hay inventarios. reposición de inventario significativa. No hay capital con que reponer inventario. No hay créditos. No hay crédito. Hay mucha incertidumbre. Yo creo que muchos de los comerciantes que no han abierto aún su Santa María es esperando un poco qué es lo que va a pasar tanto en materia económica y por supuesto en materia política, porque Claro, porque indiscutible desligar ambas situaciones. Entonces, hay como un poco de expectativa sobre la situación, hay evaluación de qué es lo que si realmente estoy en capacidad de continuar o no. Y yo estimo que será a finales de enero, comienzo de febrero, en que realmente tengamos una película un poco más clara de cuál es el comercio que nos queda. Los comerciantes siempre vamos a estar aquí, hay un compromiso real con Venezuela. Hay sectores más golpeados que otros, pero sin embargo cada uno de ellos está tratando de mantener su Santa María abierta, de mantener sus operaciones, porque no sabemos hacer otra cosa sino trabajar. Y el sector servicios, por ejemplo, que es tan importante también, donde se agrupan pues diversos, que es muy variado, ¿no? Claro, y mira, tenemos desde los servicios de educación, bueno,
consultoría, etcétera, etcétera. Bueno, está el turismo, ¿no? Bueno, el turismo también muy golpeados, también con muchas dificultades, pero que hemos comprendido también que resulta más caro irse y volver que quedarse y resistir. Claro. Y eso es lo que muchos comerciantes, muchos empresarios han evaluado hasta ahora, que mantener operaciones en el país, que continuar en esta lucha para tratar de impulsar la economía, porque es que no hay mal que dure 100 años y nosotros tenemos la plena convicción de que esto, aunque siempre hemos dicho que no puede estar peor, creemos firmemente que ya estamos llegando a ese límite en que ni los usuarios, ni los comerciantes, ni nadie puede soportar más. Y urge un cambio real en las políticas económicas que se rigen en el país. Ahora, el detalle es que mucha gente piensa que va a llegar un momento en que se va a quedar paralizada, es decir, que se va a quedar con lo que se haya dispuesto, ¿verdad?, como salario, pero no va a poder comprar nada. No, es decir, no vas a poder, dada la dramática y espantosa hiperinflación, no vas a poder hacer nada, te vas a quedar con nada. Está la pulverización, la destrucción de la confianza en la moneda, la destrucción en el bolívar como tal, en lo que es la actividad económica en el país, tanta la pérdida de poder adquisitivo que hoy veíamos en una estación de servicio, PDV por cierto, un cartel que decía no aceptamos billetes de 2 bolívares. A apenas 4 meses de una reconversión que un mismo ente oficial, porque recordemos que esos son manejados por el Estado, un mismo organismo del Estado te diga no acepto esa moneda que apenas la acabas de crear. Es insólito, es realmente inaudito lo que se está viendo en Venezuela, inédito por demás. O sea, cuando nosotros comparamos con las demás hiperinflaciones que han ocurrido en Latinoamérica, sí, han sido crisis económicas, pero no de contracción de la producción, de reducción de la economía de la manera tan abrupta y tan diferente como ha ocurrido en Venezuela este año. Ahora, cuando tú observas en la apertura del año lo que nos dice FEDEAGRO, apenas visualizan o vislumbran un 20% de producción. Imagínate lo que eso significa. Y que con industria, como lo mencionabas, sencillamente está en un proceso casi que de extinción el aparato productivo, de paralización y luego de extinción. O sea, ¿qué puede vender el comerciante al final de cuentas? ¿Con qué se va a mover? Y no hay importación. Y con un 90% de reducción en las importaciones, como te explicaba, según cifras oficiales. No es lo que yo diga, es lo que el señor explicó en su informe, que hemos tenido una reducción del 90% en las importaciones. Es brutal. O sea, eso es algo que ningún país lo resiste. Y sí, hablamos de la diáspora, de la cantidad de personas que se han ido del país, pero aquí hay una realidad, un país que sigue aquí, que sigue tratando de subsistir aquí y que realmente cada día se le hace más complejo. Cuando muchos nos preguntan, mira, el salario, el incremento salarial, ¿qué tanto te afecta? No, nosotros quisiéramos que todo el mundo tuviese unos salarios suficientes, dignos, porque es que ¿a quién le vendemos si la gente no tiene que comprar? Claro. Sí. ¿Qué más quisiéramos nosotros que aquí la gente tuviese capacidad de compra como antes o mejor que antes? Ahora, esto siempre es la pregunta de costumbre. ¿Esto no tiene posibilidad de rectificación o es necesario un cambio político o hasta dónde aguanta Venezuela en esta circunstancia? En las circunstancias actuales, la resolución de los problemas que tenemos pasa necesariamente por recuperar la confianza tanto interna como externa, porque indudablemente necesitamos ayuda externa. Pero, por supuesto, eso exige un cambio político total en el país para poder encontrar esas soluciones y esa confianza necesaria. O sea, no hay posibilidad de rectificación, no ya a estas alturas no. Ya es muy difícil. Muy difícil, porque como te digo, es un tema de confianza que se ha destruido por completo en las políticas, en el manejo del país, en la moneda, en todo. El gran problema de Venezuela en este momento es confianza. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María Corina, muy amable por haber compartido con nosotros tus inquietudes. Y a ustedes también, pues muchísimas gracias por estar pendientes de estos temas. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.